nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Perón tomó contacto con la dirigencia de ese momento, la dirigencia sindical, por supuesto mucho antes del 17 de octubre del 45, y se animaba a hacer visitas, por ejemplo, de las que hizo en Berisso, que no eran visitas, era venir a reforzar el vínculo, así como no dejó de estar cuando mataron a los hermanos Reyes. Pero un amigo, viejo amigo, fallecido hace muchos años, me dijo de haber visto a Perón vestido con botas y en una moto, y que lo encontró en el Sportman, la esquina de Montevideo y Río de Janeiro. Estaban eligiendo un barrio obrero, estaban eligiendo los terrenos para un barrio obrero. Está demostrando de que Perón tenía un ideal de país que estaba más allá de lo que ocurrió el 17 de octubre, estaba más allá de lo que era tramitar con una buena administración nacional lo que era la distribución de la riqueza. Perón pensaba en un movimiento político que necesariamente, para ser político, tiene que tener las bases sólidas del apoyo popular. El tema de Perón con el pueblo es que lo vivió y lo contactó personalmente. Hablan compañeros de acá de Berisso, del Sindicato de la Carne Siempre, que en el departamento de Perón llegaban a estar de tal manera en confianza que hasta les abrió la puerta una vez en calzoncillo. ¡Hey! Me hubieran avisado, me creí que eran otros. Bueno, esos gestos de simpatía de Perón, que todos sabemos, era un seductor nato, porque en más de una reunión se palpaba los bolsillos del saco y ya todos los muchachos que estaban alrededor salían corriendo con el atado de cigarrillo, porque se daban cuenta que se había quedado sin cigarrillo. Acá en el acto que se hizo en la otra esquina, en donde hoy está el hogar social, Perón dijo que nunca, por nada del mundo, iba a cambiar una ley donde se podían aplicar jornadas de labor de 16 horas, como hacían los patronatos estos del frigorífico, porque eso significaba que un presidente que hiciera eso estaba traicionando al pueblo, se había pasado al otro bando. Días antes del 17 de octubre, en piquetes muy menores, pero en cualquier esquina, en estas esquinas, por ejemplo, había gente dialogando y preguntándose qué hacer, porque querían rescatar a Perón y no tenían ninguna organización, aunque acá trabajó mucho y bien Cipriano Reyes sobre los pesares laborales que tenía la clase obrera en los dos frigoríficos, tanto el Swift como el Armour. El 17 de octubre retrotrae siempre a Berisso porque hay gente, para decir concretamente un caso que conozco, que trabajaba más de 14 horas y para poder almorzar o merendar tenían 10 a 15 minutos, se sentaban en los lugares internos a la altura del murallón, y los hijos le traían la comida. Y ahí tenían que volver a trabajar prácticamente sin dar respiro. Ese sometimiento era lo que la gente sabía que no podía permitir que volviera. Era como traicionar a todos los compañeros juntos, era como traicionar a todos los principios sociales que se habían conseguido y que Perón les decía: no se los regalo, se lo ganaron ustedes, sigan luchando. Tener este reconocimiento a todos los compañeros que el 17 de octubre partieron de los frigoríficos Armour, que estaba al fondo de la calle Nueva York, que es esta, y a los compañeros que salieron de acá, de la calle Marsella, la entrada principal del Swift,
y que marcharon hasta en caballo hacia el centro de La Plata, y desde ahí se tomaron ómnibus, los colectivos que había en aquella época, para marchar a la Plaza de Mayo, donde hasta tenemos que están en ese mural compañeros con las patas en la fuente, como se dice. Es decir, Berisso fue protagonista fundamental porque además invitaba a participar a la gente en los lugares de trabajo. Y lo decían muy claramente: vamos a rescatar a Perón. María Roldán trabajaba en el SWIFT y que fue tan importante como para hablar el 17 de octubre frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en la calle 6. Tenían las compañeras que aportaban tanto como los muchachos y que trabajaban acá en La Picada. Mujeres que habían pasado por estas situaciones. Cuando hacía mucho calor y estaban a punto de desmayarse porque trabajaban horas que no son humanas, horas 10, 12, 14 horas, hasta 16. Las manguereaban. El verbo manguerear viene de todas estas situaciones. Las manguereaban. Es decir, había gente especializada en que en La Picada, donde se hacían los cortes de la carne, a las mujeres había que ir a determinada hora y bañarlas de arriba abajo para que sigan trabajando porque estaba haciendo mucho calor. Esas mujeres también estuvieron allá. También estuvieron en el 17 de octubre y llegaron a la plaza. El 17 de octubre, con toda su movilización, con todos sus principios de justicia y de ordenamiento, transformaron el 17 de octubre, que era un hecho, transformaron ese hecho en un acontecimiento. ¿Qué quiere decir con esto de que un hecho se transforme en acontecimiento? Significa de que el acontecimiento pone al pueblo en la historia. Lo que le faltaba al pueblo era precisamente ser un sujeto histórico. Y el peronismo lo vuelve un sujeto histórico nacional. Ningún movimiento popular se puede dar el lujo de perder este elemento, la unidad. Donde un movimiento popular pierde su unidad, se expone a que le ocurra la ley del gallinero, que una vez que se desparrama la bolsa de granos de maíz, las gallinas de a uno se las pueden comer a todos los granos. Esa lealtad la decían en los discursos los compañeros que estaban movilizando o que invitaban a la movilización. No se deja en la estacada a un amigo. Perón era el amigo del pueblo. Y la gente lo entendió de esa manera. No podemos dejar que nos avasallen, porque no era una cuestión solamente personal, era una cuestión de una patria ideal, una patria armada, una patria desarrollada, una patria para vivir en común, para ser una verdadera comunidad. Perón había pasado a ser el símbolo de la libertad, de la popularidad, pero también de la justicia, de la dignidad de todos los hombres. Y nada hay tan fuerte como esa posibilidad. Cuando el hombre conoce la dignidad, no hay dictadura que valga.